Buen día, jóvenes. Vamos a abordar el tema de generación y transmisión de energía eléctrica eh, en un esquema que es el que nosotros tenemos en nuestras casas, en nuestros comercios, en nuestros talleres, ¿sí? Son los cables que vemos por la calle, ¿sí? Vamos a verlo en en bloques, ¿sí? En bloques porque después nos va a servir para hacer ciertas consideraciones sobre rendimiento, sobre transformación de la energía, pérdidas, ¿sí? Entonces vamos a empezar en bloques, vamos a verlo, digamos, en tres bloques, ¿sí? La energía comienza generándose, yo ahora voy a hablar un poquito más de esto. Puede ser un bloque de transmisión, podemos dejarlo en transmisión. Yo dije tres, vamos a hacer cuatro. Lo quiero separar. Distribución y consumo. Yo había dicho tres porque estos dos los iba a unificar en uno solo, ¿sí? Vamos a separarlos, ¿sí? Entonces tenemos generación, transmisión, distribución y consumo. Acá lo que tenemos es un proceso, varios procesos de generación, eh, transmisión y transformación de la energía, ¿sí? La generación es acá, lo dibujé de izquierda a derecha, podría ser de derecha a izquierda, arriba a abajo, como esté dibujado, ¿no? Pero así como está dibujado, la energía se genera acá, se transmite, ¿sí? Y se consume acá. ¿Sí? Acá están las personitas, ¿sí? Consumiendo energía, las casitas, ¿sí? Las casitas, ¿sí? Las fábricas, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Esto consume. En cada uno de estos pasos hay una transmisión y hay una pérdida de energía, ¿sí? En todos estos procesos, esto que yo dibujo así para arriba, es energía que se pierde, ¿sí? Energía que se pierde en modo calor, ¿sí? Casi siempre una buena componente es en modo calor. Recordemos el efecto Joule, I igual R por I cuadrado, perdón. De ahí después sale el concepto de rendimiento, etcétera, etcétera. En algunos de estos casos se convierte el tipo de energía. Por ejemplo, la generación puede ser hidroeléctrica, puede ser térmica, ¿sí? Todos los casos de térmica que hay. Que no los voy a poner acá, los voy a detallar. Puede ser una central de carbón, ¿sí? Que quema carbón, ¿sí? Puede ser una central a gas, ¿sí? Puede ser una central nuclear, ¿sí? Puede ser una central solar, de la cual hay dos tipos, ¿sí? Puede ser una central geotérmica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay como 10, ¿sí? Tipos. Las más comunes son casi como yo las he puesto acá. En todas estas, menos en la hidroeléctrica, en todas las otras, se transforma energía calórica, ¿sí? Ya sea nuclear, de carbón, de gas. Se genera calor, se genera calor, se calienta agua, ¿sí? Vapor, se alimenta una turbina. La turbina es un dispositivo electromecánico que uno le manda vapor, tiene un sistema así de álabes cónico que gira sobre un eje, que es el eje de giro. Entonces este vapor hace que este dispositivo gire. Estos dispositivos, estas turbinas, giran a muchísimas revoluciones, ¿sí? 10.000 revoluciones por lo menos. Giran a muy alta velocidad. Y este movimiento de rotación, ¿sí? Por lo general está adosado mediante un eje a un generador eléctrico. ¿Sí? Un generador eléctrico, sabemos que el generador es la inversa del motor. ¿El motor qué hace? Se le manda energía eléctrica y produce un giro mecánico. El generador es la inversa. Se le manda un giro mecánico, un movimiento de una energía cinética, y tiene un par de cables, o 3 o 6 cables a la salida, y genera una tensión a la salida. ¿Sí? Me da una potencia eléctrica. ¿Ok? Esto es sacando las hidráulicas, el 60-70% del modelo, ¿sí? O sea, el vapor es generado ya sea
por carbón, quemando gas, y hasta por energía nuclear. Si queda tiempo lo vamos a cubrir. Y de las solares, una de ellas también funciona así. Bueno, todo esto podríamos decir que está ahí. Bueno, el tema, vamos a enfocarnos un poquito en la hidroeléctrica. Si nosotros miramos un poquito, esto créanmelo, en nuestro bendito país, bueno, supongan, sean buenos, sí. Déjenme decirle que esto es Argentina, ¿sí? Fuera de escala. Ok, esta es nuestra República Argentina. Nuestro consumo, centro de consumo principal está acá, ¿sí? GBA Gran Buenos Aires, Área Metropolitana de Buenos Aires, como se llama ahora, AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, donde viven 20 millones de personas, ¿sí? La mitad de la población del país. Y el resto, por supuesto, está distribuida en también pocas ciudades, Rosario, Córdoba, ¿sí? Y así podríamos decir, noroeste argentino, ¿sí? Y ahí, o sea, en estos 4 centros de consumo, digamos que tenemos el 70-80% del consumo. ¿Y dónde se genera esta energía? Bueno, básicamente se genera en esta zona, ¿sí? Y en esta zona, ¿sí? ¿Por qué? Como yo dije, la más importante en nuestro país es la energía hidráulica, o hidroeléctrica, perdón. La energía hidroeléctrica, ¿sí? La energía hidroeléctrica. ¿Qué necesita la energía hidroeléctrica? Ríos caudalosos. ¿Y dónde están nuestros ríos caudalosos? Bueno, los ríos caudalosos o bien no son de montaña, ¿sí? Como los que están acá en esta zona, o los 2 grandes ríos que tiene nuestro continente sudamericano, que es el Paraná y el Uruguay, ¿sí? Después está el Amazonas, pero bueno, nosotros no nos toca, ¿sí? Nos toca indirectamente porque el Paraná y el Uruguay son afluentes, reciben agua del Amazonas, ¿sí? Los tremendos destrozos que produce o desastres ecológicos que produce el Amazonas cuando crece o cuando se seca, ¿sí? Cuando crece inunda toda la Mesopotamia, estas 3 provincias, y cuando se seca o cuando cierran las compuertas, baja el nivel, mueren especies autóctonas, etcétera, etcétera. Bueno, no importa. Entonces, el tema es que se genera acá y el centro de consumo está acá, ¿sí? Como ustedes pueden ver, de acá a acá hay muchos kilómetros, ¿sí? Por decir algo, hay 2.000 kilómetros, y de acá a acá inclusive puede haber un poco más, ¿sí? Pero entre 2.000 y 3.000 kilómetros, ¿sí? Es una distancia considerable, ¿sí? ¿Qué es eso? Eso es lo que pasa acá, ¿sí? La transmisión son aproximadamente, vamos a poner algo, 2.000 kilómetros, ¿sí? 2.000 kilómetros. Esto se verifica en muchos lados del mundo. Por ejemplo, donde más se ve es en Rusia, en Estados Unidos, ¿sí? Brasil, Australia. ¿Qué tienen en común todos estos lugares? Son territorios muy grandes, son territorios muy, muy, muy grandes, ¿sí? Y los centros de consumo están alejados, están en las ciudades. Y generalmente los centros de generación están alejados. La energía tiene que recorrer, en estos casos, 2.000, 3.000, 5.000 kilómetros. China también, me olvidé con China, India. Tiene que recorrer 2.000, 3.000, 5.000 kilómetros, ¿sí? Entonces, el tema de transmisión es un tema en sí mismo, ¿sí? Para estudiar y para mirar cuidadosamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y porque para recorrer distancias tan grandes, acuérdense que yo mencioné medio al pasar que las pérdidas por efecto Joule, que es el calórico, ese efecto calórico, son R por I al cuadrado. R por I cuadrado, ¿sí? Por la corriente. O sea que cuanto más corriente, más pérdidas hay, ¿sí? Y por la resistencia, ¿no? Ahora, esta resistencia
Es la del cable, sin duda, ¿no? La resistencia de los cables de alimentación. Que si recordamos la formulita de electrotecnia o de física del segundo, la resistencia de un cable es una constante que depende del material con que está construido, cobre o aluminio, por la longitud dividido la sección. Por la longitud dividida la sección. Se ve que cuanto más sea la longitud, mayor va a ser la resistencia, mayor va a ser la pérdida, ¿no? ¿Cómo hacemos para librarnos de eso? ¿Cómo hacemos para librarnos? Si hacemos cuentita vamos a ver que esto es muy ineficiente, ¿sí? Pero por otro lado, porque lo que nosotros queremos transmitir es energía eléctrica, ¿no? Energía eléctrica, que esto que es potencia eléctrica, ¿no? Potencia eléctrica. La energía no es más que la integral de la potencia en el tiempo. Y la potencia eléctrica en general, ¿a qué es igual? A la tensión por la corriente. La tensión por la corriente. Entonces, yo quiero transmitir cierta potencia eléctrica. Ya veo que si subo la corriente, o cuanto más corriente, tengo más pérdidas, ¿sí? Entonces, ¿a qué se recurre? Se recurre a elevar la tensión, ¿sí? Se eleva la tensión todo lo que se pueda, ¿sí? O sea, sin duda se transmite en alta tensión, ¿sí? Sin duda se transmite en alta tensión, ¿sí? Esta etapa de transmisión es en alta tensión. Tan alta como se pueda. Tan alta como se pueda. Esquemas típicos en nuestro país son 132 kilovolts, 250 kilovolts, ¿sí? 500 kilovolts y nada más. En los países que yo les mencioné antes, en Rusia y en Francia, hay hasta de 1.000.000 de voltios, ¿sí? Cuando las distancias son muy, muy, muy grandes. Bueno, pero en nuestro país no tiene esa línea de tensión. Esto sí viene del Chocón, ¿sí? Del Chocón, esta también. Y esta mayormente viene de las centrales en la Mesopotamia, que principalmente es Yacyretá. Después hay otra más, que es Corpus Itaipú, que nos da algo de energía, porque esa es brasilera paraguaya, algo nos da. Pero Yacyretá es la más grande, ¿sí? Nos tenemos que quedar con esta ecuación, que la potencia es la tensión por la corriente, ¿sí? La potencia es la tensión por la corriente. Entonces esto, supongamos que se transmite en 132.000 voltios, ¿sí? 132 kilovoltios. 132 kilovoltios. ¿Cuál es el problema con esto? Para que ustedes se den una idea, por supuesto, esto es altísima tensión. El riesgo para la vida humana es tremendo. El ser humano no resiste ni una milésima de segundo esta tensión, si hay corriente, ¿no? Entonces, trabajar con esto requiere altísima aislación, alta aislación, ¿sí? Incluso el campo eléctrico en el aire se ioniza fácilmente a esta tensión, y ni que hablar si hay un poco de humedad, ¿no? Un poco de humedad o partículas en el aire, ni que hablar. Entonces, ¿qué problema tenemos? Que esta alta tensión se está transmitiendo a través de los cables, ¿sí? Se transmite. ¿Qué pasa cuando llega a las ciudades? Imagínense que esta línea de tensión llegara a Buenos Aires, ¿sí? A la provincia de Buenos Aires, ¿sí? La provincia de Buenos Aires, más concretamente a la capital federal, ¿sí? La capital, vamos a tratar de dibujarla, supongan que es una cosa así, esta es capital federal. Llegan los cables desde el sur o desde el norte, llegan a la capital
tenemos el obelisco, ¿sí? Tenemos el obelisco, ¿sí? Tenemos el obelisco. A poquita cuadra del obelisco está la calle Florida, ¿sí? Donde la gente camina por la calle, ¿sí? ¿Ustedes se imaginan cable de 132.000 voltios en medio de la calle Florida? Complicado, ¿no? Está bien, ustedes pueden decir, podemos cavar zanjas. Sí, bueno, hay que cavar zanjas. Está todo el problema de legislación, las cámaras, porque esto después hay que maniobrarlo, las cámaras serían enormes, o sea, entrar con 132.000 voltios hasta el obelisco es un problema. Entonces, ¿qué se hace? Se recurre a la siguiente táctica. Se genera acá, ¿sí? Se transmite hasta acá, en alta tensión, y cuando se llega a los centros de consumo, a las grandes ciudades, supongan que el centro de consumo está acá, las líneas vienen así, cuando se llega, porque también vienen por acá y también vienen por acá, cuando se llega hay estaciones transformadoras, que lo que hacen es tomar alta tensión, ¿sí? Entra alta tensión y sale media tensión o incluso baja tensión. Media tensión o baja tensión, ¿sí? Por ejemplo, estas estaciones estarían, por decir algo, en Luján, por ejemplo, viniendo del noreste. Podrían estar en Zárate, ¿sí? Podrían estar en Quilmes, viniendo del sur o un poco más al sur, ¿no? ¿Qué quiero expresar acá? Las distancias todavía, porque está bien, podemos salir en baja tensión, no, porque supongan estas centrales están a 80 kilómetros del punto de consumo, del centro neurálgico de consumo, también 80, una cosa así, ¿sí? Esa está un poquito más cerca, vamos a suponer con esto. A mí me quedarían por recorrer todavía 80 kilómetros en baja tensión. Si yo bajo la tensión, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la corriente. Entonces, al aumentar la corriente, suben las pérdidas. Entonces, ¿qué se hace? Se sigue en media tensión, ¿sí? Se sigue en media tensión a estas tres subestaciones que se llaman subestaciones. Entra alta tensión, sale en media tensión, por ejemplo, 13,2 kilovoltios, ¿sí? O 6,6 kilovoltios, ¿sí? Y se la distribuye un poco más acercándose al centro de consumo. El gran problema, ¿por qué? El gran problema con la alta tensión, yo mencioné el tema de la legislación, es la altura de las torres, ¿sí? La altura que tienen que tener las torres, ¿sí? Estas torres tienen más de 20 metros de altura, ¿sí? Más de 20 metros de altura, por varios motivos, ¿sí? Por varios motivos. Uno, porque las torres, que por supuesto tienen un costo, las torres tienen un costo importante, no puedo poner una torre cada 30 metros por una cuestión de costos. Si ustedes las vieron, estas torres son de hierro, son costosísimas, son caras, son difíciles de montar. Entonces no pueden estar muy cerca. Se las aleja todo lo que se puede, ¿sí? Se las aleja todo lo que se puede. Al alejarlas, se produce un pandeo. Este es un pandeo, una flecha, ¿sí? Una flecha del conductor, que es bastante importante, ¿sí? Es bastante importante. Entonces, para que esto no esté cerca de tierra, por el tema de la ionización del aire y otras pérdidas, esto hay que verlo como un capacitor a tierra, ¿sí? Entonces hay que verlo como un capacitor a tierra que fuga corriente de tierra, ¿sí? Que fuga energía. Por supuesto, esto es en cada elemento infinitesimal de la línea. Cuando llueve, cuando hay líneas que están mal diseñadas, esto se ioniza y ahí se genera el efecto corona, etcétera, etcétera. Estas pérdidas pueden llegar a ser importantes. Bueno, entonces, todo lo que es altura, distancia de torres y todo está muy precisamente calculada, ya está tabulado. Y bueno, está asociado a la línea de 132 kilovoltios, de 250. Cuanto más alta la tensión, más altas las torres, más espaciadas, más grande la flecha, etcétera, etcétera. Obviamente esto en áreas muy densamente pobladas no se puede. Imagínense esto en Munro, tampoco se podría hacer, ¿sí? Entonces hay que bajarlo, hay que bajar a 132, tener esto
enterrado también es engorroso, ¿sí? Las cámaras. Entonces se baja a 130, a 13,2 o a 6,6, que acá es más fácil tener cámaras subterráneas, por ejemplo. Cámaras subterráneas, ¿sí? Cables subterráneos, ¿sí? Son más manejables, son más fáciles de aislar, ¿sí? Entonces, en cuanto se puede, en cuanto estamos cerca de los centros de consumo, bajamos a 13,2 y luego a 6,6. Todo esto acá, ya estamos acá, ya estamos en distribución, ¿sí? Que es alrededor de las ciudades del centro de consumo. Y ya en el centro de consumo, ya en los barrios, ya se baja a 380, ¿sí? 3 por 380, que es el esquema que todos conocemos. Si miramos en la calle vemos que hay tres fases, RST y el neutro, ¿sí? Que entre fases hay 380, acuérdense que son senoides, y de cualquier fase a tierra hay 220, ¿sí? El 220 que nosotros tenemos en nuestras casas, que enchufamos la heladera, el televisor, etcétera, etcétera. Entonces yo hablé de transformación, ¿sí? O sea, evidentemente de acá a acá yo voy a tener un aparato bastante grande, que toma alta tensión, toma 132 kilovoltios y entrega, por ejemplo, 13,2. 13,2 kilovoltios, o sea, la reduce en un 90%. Tenemos una potencia de entrada, tenemos una potencia de salida, ¿sí? Teóricamente, la potencia, esto es un transformador de potencia, ¿sí? Esto es un transformador de potencia. Transformador de potencia. Son aparatos muy grandes, son aparatos que pesan varias toneladas, 5 o 10 toneladas, son muy grandes, ¿sí? Tienen, por ejemplo, 6 metros de largo por 4 por 2, una cosa así. Son muy, muy grandes. Tienen bobinados, en realidad son cañitos por los cuales circula aceite por el interior y por afuera va la corriente. Ese aceite se refrigera, libera calor a la atmósfera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Transformador de potencia. Teórico tiene un rendimiento muy bueno, pero así todo, si yo acabo de decir que liberan calor a la atmósfera, hay una potencia de pérdida, ¿sí? Una potencia de pérdida. Entra la potencia eléctrica, una buena parte se aprovecha, pero hay una parte que se pierde, en calor, en ruido, etcétera, etcétera. Entonces aparece un cierto rendimiento del transformador, ¿no? Tenemos que pensar que en el transformador yo tengo una tensión de primario por una corriente de primario y luego tengo una tensión de secundario por una corriente de secundario. Teóricamente, la potencia 1 sería igual a la potencia 2, rendimiento igual a 1, ¿sí? Pero esto no es verdad, ¿sí? Esto no es verdad. ¿Sí? Son buenos los rendimientos de estos transformadores, 90% es un rendimiento típico, ¿sí? Conceptualmente, yo lo que quiero que se queden es que B por I a la entrada, B por I a la salida, ¿sí? Si aumenta, si disminuye la tensión, tiene que aumentar la corriente. Por fuerza tiene que aumentar la corriente. Para que ustedes se den una idea, si ustedes miran las torres de alta tensión, las líneas de alta tensión, van a ver conductores de 15 milímetros, ¿sí? 15 milímetros, que transportan la energía de sección, ¿no? Cuando en trifásica estamos hablando de mucho más, ¿sí? de mucha más tensión, de mucha más superficie. No mencioné, yo acá tengo por ejemplo 132 kilovoltios, entonces alguien podría pensar, ¿esto es lo que genera el generador? No, porque un generador, vamos a ver uno grande, uno de los más grandes que hay, por ejemplo tiene unos 10 metros de diámetro, ¿sí? Es enorme, ¿sí? 10 metros de diámetro, por unos 2 metros, un poquito menos de altura, ¿sí? Sí, vamos a dejarlo ahí. Esto está girando sobre un eje, ¿sí? Sobre un eje está girando así. Acá están las bobinas. ¿A qué quiero llegar? Acá esto es trifásico, ¿sí? Son 3 fases. 3 fases, hay algunos hexafásicos, no decir trifásicos.
Las bobinas están muy juntas acá, ¿sí? Las bobinas están muy juntas. La bobina no es más que alambre arrollado, ¿sí? Mal podría, si sería engorroso, un alambre que tuviera una tensión de 132.000 voltios, ¿no? La aislación estaría bastante comprometida. Entonces no, los generadores no generan esa tensión. Los generadores suelen tener una tensión de salida de 50 kilovoltios, ¿sí? 50 kilovoltios, ¿sí? Es lo que entrega el generador, ¿sí? Es lo que entrega el generador. Entonces, acá mismo, lo primero que ataca esta línea, esta generación de energía, es un transformador de elevador, ¿sí? Transformador de elevador. A la salida de los generadores hay lo que se llama una playa de maniobras en las centrales, ¿sí? Hay lo que se llama una playa de maniobras, ¿sí? Que tiene estos transformadores, ¿sí? Que reciben los 50 kilovoltios y terminan en 132 kilovoltios, y lo que tienen es una serie de interruptores, ¿sí? Interruptores de potencia, de alta tensión, que se abren y se cierran para conmutar líneas de transmisión, porque de esta central pueden salir dos líneas de transmisión, ¿sí? Incluso se pueden poner y sacar transformadores de servicio, switchar entre transformadores. Entonces todos estos switches conforman algo que se llama la maniobra, ¿sí? Son switches, algunos sumergidos en aceite, otros están al aire, o en gases que son inertes, ¿sí? Para apagar las llamas y demás. Esto es lo que conforma, digamos, una playa de maniobra, ¿sí? Que está acá, a la salida del generador. Bueno, entonces se eleva de 50 a 132 kilovoltios. Una vez que tenemos los 132.000 kilovoltios, los 132 kV o 250, va a la línea de transmisión, que suelen ser una o dos ternas, se dice terna, pero en realidad son 4 por 132 kilos. Esto, si lo miran de costado, o sea, perdón, tengo la torre, ¿sí? La torre que yo dibujo así la línea, en realidad son dos ternas, ¿sí? Ahora sí, miro este costado, pueden ser así, ¿sí? Sobre un montante, 4 conductores, y abajo puede haber otro más, ¿sí? Y abajo puede haber otro más, ¿sí? O pueden ser, pueden estar separados, ¿sí? La torre puede tener un montante, un conductor acá, otro conductor acá y otro conductor acá. Ascendendo, ¿no? Viniendo para acá, ¿sí? Viniendo para acá. Y también será así, ¿sí? Entonces cada conductor lleva más corriente, ¿sí? Lleva más corriente. Esto también le da cierta rigidez mecánica a la línea. Bueno, mencionamos transformador de potencia. Acá, ¿qué sucede? Sucede la inversa, ¿no? El primero que tenemos acá se llama transformador de elevador. Estos lo que van a hacer es bajar la tensión, ¿sí? Por ejemplo, entran 132 kilovoltios y salen 13,2, ¿sí? 13,2 kilovoltios. Estos están acá. Más adentro de este bloque, ya cerca de los barrios, yo puedo pasar de 13,2 a 6,6, ¿sí? O incluso tensiones más chicas, 3,3, etc. Y en el consumo, en los centros de consumo, ya en los barrios, ¿sí? Hay, por ejemplo, de 6,6 a 3 por 380, ¿sí? Estos son trafos de pequeña potencia, ¿sí? Porque como están muy distribuidos, por ejemplo, un transformador puede alimentar, por decir algo, de 4 a 10 manzanas en un barrio, ¿sí? De 4 a 10 manzanas en un barrio, ¿sí? Estos transformadores están sobre los postes, si ustedes miran,
los van a ver en los postes de distribución de energía. Son transformadores chicos, de 1 metro por 1 metro, son transformadores de 200, 300 kilos, ¿sí? Según la potencia, por supuesto. Pero son transformadores mucho más chicos. Y están todos distribuidos en el centro de consumo. Es habitual ver un transformador de estos, yo les digo, cada 4 o 5 cuadras. Generalmente por las calles principales, ¿sí? Se suelen ver estos transformadores. Bueno, entonces este es el esquema de generación, transmisión, distribución y consumo, que suele llamarse flujo de carga. Flujo de carga. ¿Sí? Flujo de carga. Yo lo que les voy a proponer es un ejercicio. ¿Sí? Vamos a proponer un ejercicio. Vamos a suponer que en este centro de consumo hay 3 millones de habitantes. ¿Sí? 3 millones de habitantes. Número de habitantes. Y que el consumo unitario de cada una de estas personas, de estos centros de consumo, es 1/4 de kilowatt. Es 1/4 de kilowatts. Vamos a suponer que el rendimiento de este bloque de distribución es 0,9. Que el rendimiento de la transmisión es 0,8. Yo lo que pregunto, lo que quiero que ustedes me digan, es qué potencia debo generar. ¿Sí? ¿Cuál es la potencia que yo debo generar teniendo en cuenta este consumo y estos dos rendimientos? ¿Sí? Este rendimiento que yo pierdo se pierde en energía calórica. ¿Sí? Podríamos pedir la potencia de pérdidas de transmisión y la potencia de pérdidas en distribución. ¿Sí? Recuerden que cualquier rendimiento es una potencia de salida sobre una potencia de entrada. ¿Sí? Una potencia de salida sobre una potencia de entrada. A ver, me queda lugar acá para dibujar. Y que la potencia de entrada es una potencia de salida más una potencia de pérdidas, ¿no? Entonces el rendimiento siempre va a ser la potencia de salida dividida potencia de salida más potencia de pérdida. ¿Sí? Por supuesto que esto siempre va a dar menor a 1. ¿Sí? En el caso teórico ideal, que no hubiera potencia de pérdida, el rendimiento ¿cuánto da? 1, ¿sí? Pero esto nunca sucede. ¿Sí? Entonces esta es la formulita que ustedes tienen que usar para esto que se pide acá. ¿Sí? Bueno, este es el ejercicio que queda. Este tema, como dije, flujo de carga, se pide la potencia generada, que hay que generar, de cuánto es, teniendo en cuenta este consumo que se necesita. Por supuesto, ya se van a dar cuenta cómo calcular esto, ¿no? Con estas dos pérdidas, ¿sí? Bueno, a ver cómo sale esto. Después vamos a ver que veamos un poquito más en detalle generación y transformador de potencia. Pero para empezar, este es un buen inicio. Buenos días.